En un ratito vamos a estar contándoles, como parte de la propuesta que hicimos hoy, quién es el autor de este tuit. Cómo Venezuela, Argentina elige sanitariamente la dependencia del imperialismo ruso. La libertad de elegir cómo se inmuniza cada uno queda suspendida. Putin no se la ha aplicado, no está recomendada para mayores de 60. CFK Argentina sin Sputnik para sí misma. Y ahora, claro, parece en chiste, pero no es chiste, ¿eh? Es alguien que em, tiene mucho recorrido en medios de comunicación y les decía hace un ratito, tiene casi el 50 de ayer los días sábado junto a una prócer del periodismo argentino, más allá de la cuestión ideológica, alguien de muchísima trayectoria y conocimiento. Bueno, eso es parte de la propuesta que hoy hicimos día viernes, la consigna que hoy hicimos, un poco con humor, pero esto tiene otro costado, otra forma, otra de encararlo que no es precisamente el humor. Y creo que lo que se ha evidenciado hoy en la tapa de los diarios, dice La Nación, desconcierto en el gobierno por las limitaciones que admitió Putin sobre la vacuna. Dice el Clarín, Putin admitió que no hay vacunas para los mayores y descolocó al gobierno. Bueno, primero que nada, es evidente desde el punto de vista de la comunicación que los diarios de la Asociación Empresaria Argentina, los diarios del establishment, Clarín y La Nación, pretenden instalar un gobierno que es más que un gobierno, un desconcierto, ¿no? Donde uno dice una cosa, el otro hace otra, donde quisieron ocultar, nada de lo que hace el gobierno estaría asociado a algo virtuoso, sino que por el contrario, todo lo que hace el gobierno está mal o está peor. ¿Mm? Dicho esto, que es la forma de encuadrar, ¿no? Que es la forma de encuadrar lo que sucede cuando uno lee las tapas de estos dos diarios, una de las cosas que a mí particularmente me preocupó, porque claro, cuando hablo de la presentación que hacen del gobierno, no es nuevo, la verdad que no hay nada nuevo bajo el sol. Va mutando, un día es la vacuna, el otro día es el YPF, el otro día es la fórmula jubilatoria, el otro día es el ajuste, el otro día es el FMI, va mutando el objeto, no importa cuál sea el tema, siempre el gobierno va a estar haciendo las cosas mal o peor. Pero les decía que más allá de eso, que ya es prácticamente costumbre, desgraciada costumbre, lo que me impactó fue la reedición de algo que se estudia en el mundo y tiene que ver con la rusofobia, ¿no? Todo lo ruso asociado a lo malicioso, a lo torpe, a lo extraño, a lo foráneo, a lo que no es serio. Me sorprendió porque es casi, uno podría decir, una especie de rémora de la Guerra Fría, ¿no? Alguna vez lo comentamos acá en este micrófono. La Guerra Fría, Estados Unidos destinaba miles de millones de dólares, no solamente a la competencia nuclear con la Unión Soviética, sino también a la cultura y a tratar, mediante técnicas de manipulación informativa, de retratar a su oponente en aquella Guerra Fría, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, retratarla como una cueva de gente inoperante, de burócratas sin ningún destino, de gente que bebía mucho, que era alcohólica y que recordarán, cualquiera que haya visto películas estadounidenses, Hollywood sirvió como instrumento de propaganda y comunicación también para estigmatizar a los oponentes en el marco de la Guerra Fría, enemigos más que oponentes, ¿no? Pero bueno, se llamaba Guerra Fría porque no era una guerra declarada, ¿no? Una guerra bélica tradicional, sino que empleó otros mecanismos. Y entre esos mecanismos estaban desde los servicios de inteligencia a también las campañas de manipulación informativa. Desde entonces se instaló fuertemente la idea de que lo ruso es algo pecaminoso, lo ruso es algo que se desvió del camino. Eso fue, digamos, con la caída del muro, con la disolución de la Unión Soviética, uno puede decir, eso fue. Son temas del siglo pasado, son temas del siglo XX. Ahora, lo que yo observo es que no fue del todo.
¿no? Que hay algo que hoy la Federación Rusa, que no es exactamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino más bien que es un capitalismo con sus reglas, pero no deja de ser el capitalismo que tanto pretendía los Estados Unidos, presidido por Vladimir Putin, sigue siendo objeto, en este caso, sigue siendo objeto de estas campañas maliciosas, de estas campañas tendientes a la desacreditación de todo aquello que hacen los rusos. Por ejemplo, el laboratorio Gamaleya, que es el que va a producir la vacuna rusa, es un laboratorio que es anterior a la Revolución Rusa, para que se den una idea. Produjo no sé cuántos premios Nobel. Son capos, realmente capos. La ciencia y la técnica que desarrollaron los rusos es realmente impresionante. Estamos hablando de un país que en un momento casi logró un equilibrio, nada más y nada menos, con la mayor potencia capitalista del planeta, que eran los Estados Unidos. En la lucha espacial, la verdad que también estuvieron palo y palo, como se dice. No, por eso creo que hay que separar un poquito la paja del trigo en todos estos asuntos, porque pareciera que de golpe, casi súbitamente, la oposición en la Argentina adoptara la agenda del Departamento de Estado. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Mire, hay una nota que se publicó en The Nation, la revista de Noam Chomsky, donde entrevistan a Stephen Cohen. Stephen Cohen es un profesor emérito de la Universidad de Nueva York y de Princeton, y él habla de la rusofobia, que tiene 3 ejes. Dice la falta de un código de conducta compartido entre Rusia y Estados Unidos, la demonización sin precedente del líder del Kremlin, y que el epicentro político de la confrontación pasa por las fronteras de Rusia. Esto dice Cohen en realidad a cuáles serían los ejes de la rusofobia. Está analizando, es una nota del 2018, el gobierno de Trump. Y allí en esa nota lo que hace Cohen es que trae algunas declaraciones de particularmente funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Y dice Cohen que a él lo sorprendieron las declaraciones rusófobas, es decir, fobia a lo ruso. Por ejemplo, James Robert Clapper, un teniente general retirado de la Fuerza Aérea y director de la Inteligencia Nacional durante el gobierno de Trump, habla de los rusos como genéticamente impulsados a cooptar, penetrar y ganar el favor. John Brennan, que era el director de la CIA, advirtió que los rusos tratan de sobornar a las personas e intentan que los individuos, incluso ciudadanos estadounidenses, actúen en su nombre, ya sea consciente o inconscientemente. Las personas que siguen un camino de traición a menudo no se dan cuenta hasta que resulta demasiado tarde. O sea, le atribuyen a los rusos unos poderes que Madre Santa. Entre tanto, el senador John McCain tildó a Rusia como una gasolinera disfrazada de país, o sea, como una estación de servicio disfrazada de país. Dice The Nation, comentarios como estos, provenientes de datos funcionarios de la inteligencia, cuya profesión requiere una rigurosa objetividad, y de figuras políticas influyentes, llevaron a Cohen a buscar otras declaraciones similares por parte de los principales creadores de opinión y de publicaciones destacadas. Y allí aparecen algunos ejemplos recopilados por el profesor. Las elecciones presidenciales rusas de marzo último, estoy hablando del 2018, que en cierta forma fueron una especie de referéndum sobre sus 18 años como líder, dieron a Putin un estruendoso respaldo, casi el 77%. La elección fue ampliamente caracterizada por los principales medios de comunicación estadounidenses como una farsa, criterio que por supuesto denigra de la integridad de los votantes rusos, o denigra la integridad de los votantes rusos, degrada. De hecho, un destacado demonizador de Putin había caracterizado ya antes a la opinión pública rusa como opinión de la mafia. Escuchan, ¿no?, lo que estamos diciendo. Esto lo dice Noam Chomsky, la publicación que dije Noam Chomsky, ¿no?, The Nation, y habla un especialista dedicado a los temas rusos. Dice la nota, un periodista del portal Rolling Stone fue más allá al explicar que según los expertos en Rusia, gran parte de lo que pasa dentro de la sociedad civil en la Rusia moderna está de hecho controlado por Putin. La sociedad civil significa en esos términos todos los grupos y asociaciones no estatales, es decir, la sociedad misma. El titular de un editorial reciente del Washington Post dice, ¿es un crimen adorar a Dios?
Según Rusia, sí. Y esto se dice sobre un país donde la Iglesia Ortodoxa está floreciendo, los judíos son más libres que nunca en la historia local. Un columnista de deportes del Washington Post, al referirse a las acusaciones de dopaje, que por lo visto pueden desmoronarse muy pronto, ¿se acuerdan, no? Que hubo deportistas rusos que fueron acusados por dopaje, caracterizó a los medallistas rusos de 2018 como representantes de una nación avergonzada. Un columnista de New York Times citó, con aprobación de otro del Post, a un supuesto experto en temas rusos para afirmar que la Rusia de Putin es un poder antioccidental, con una visión diferente y más oscura de la política global, un poder violador de normas. ¿Escuchan, no, lo que digo? Otro destacado comentarista de los medios aconseja: trate a Rusia como el terrorista que es. Y otro más llama a Rusia el paraíso de los mafiosos y de los gángsters. Bueno, son expresiones rusófobas que detecta Stephen Cohen, que es un especialista en la Universidad de Nueva York y Princeton, como expresiones tendientes a caracterizar a los rusos como todo lo que está mal. Y aquí me parece que queda en claro también de dónde se toman, o la influencia que pueden tener los sectores estadounidenses en la política local, en las expresiones locales, porque mucho de lo que ayer se decía tiene algún tipo de relación o sintonía con estas expresiones. La vacuna rusa es sospechosa. Está instalado que la vacuna rusa es sospechosa, porque sí. Porque sí. Ayer las expresiones de Putin, que fueron sacadas de contexto, esto lo dijo Daniel Goyan, pero muy tempranito, nosotros teníamos lo que era la declaración completa del presidente ruso, nos dimos cuenta que estaban manipulándolo. Miren, lo que dijo Putin es lo siguiente: los expertos nos dicen que las vacunas que hoy en día entran en circulación se proporcionan a los ciudadanos de una determinada categoría de edad. Y para personas como yo, las vacunas aún no han llegado. Repito una vez más, soy una persona bastante respetuosa de la ley en ese sentido, escucho las recomendaciones de nuestros especialistas y hasta ahora no me he vacunado, pero definitivamente lo haré. Esto dijo Vladimir Putin. Esto dijo Vladimir Putin. No dijo: no está recomendada para los mayores de 60. Dijo que eso está en un trámite, que es verdad, está en una fase, que todavía no llegaron las vacunas para los mayores, es decir, no han sido ya aprobadas para aplicarse mayores de 60, pero que lo hará apenas sea aprobada. Es decir, a ver, insisto en esto, nosotros no podemos tomar la rusofobia para abordar una temática que es realmente urgente, y es que necesitamos, los argentinos y las argentinas, salir de esta pandemia lo más rápido y ordenadamente posible. Eso cuenta con una atención que incluye una vacunación masiva. El gobierno ha intentado con todas las vacunas disponibles. Hay una en particular, que es la vacuna rusa. La vacuna rusa no tiene por ahora mayores contratiempos. Al principio se decía, pero no están publicados. No, se publicó absolutamente todo en The Lancet, que es una revista especializada, una revista de investigación especializada, y la verdad que no tiene contraindicaciones. Es una vacuna más como la de Pfizer. Aunque la vacuna de Pfizer, entiendo yo, y esto lo sabe mucho más Gustavo Lema que lo que yo pueda decirles, tiene algún problema en algunos casos con algunas alergias o con la gente que es alérgica. También tiene un problema de costo. Pero bueno, el gobierno hizo gestiones para tenerla, es decir, no hay de parte del gobierno ningún tipo de prejuicio antiimperialista. Si es Pfizer, es Pfizer; si es BioNTech, es BioNTech; si es AstraZeneca, es AstraZeneca; y si es la vacuna rusa, la Sputnik 5, es la vacuna rusa, la Sputnik 5. O quizás sean todas. ¿Mm? Pero me asusté ayer viendo la manipulación, pero sobre todo a sectores de la comunicación y la política local tomando la agenda de los sectores más radicalizados de los Estados Unidos, que trabajan sobre esta idea de que los rusos son personas, gángsters, mafiosos, gente que no puede fabricar una vacuna. O realmente me sorprendió, porque todo está dicho con una ligereza. Lo único que nos faltaba. Ahora en la Argentina tenemos rusofobia. Es increíble el grado de penetración cultural que han tenido los Estados Unidos, o que tienen. Yo sé que el Departamento de Estado destina miles de millones de dólares para esto. Tiene que ver con las cuestiones de la geopolítica. Pero ver que de modo descarnado
agentes locales, digamos, ¿no? Cuando digo agentes, digo personas, políticos, diarios, medios de comunicación, asumen esos discursos sin ningún espíritu crítico, me asustó, me asusta. Yo vivo acá, la verdad es que yo a veces, como muchos y como muchas, me sorprendo porque me pregunto hasta dónde van a llegar. Para terminar, les quiero contar algo que quizá no salió en muchos lugares. Quizá no salió en muchos lugares. Y que me parece que es el trasfondo de mucho de lo que se está discutiendo. El 11 de diciembre, es decir, hace una semana, en el diario El País de España, se publicó una nota que se llama La crisis del coronavirus. Un ensayo clínico probará una combinación de la vacuna de Oxford y la vacuna rusa Sputnik 5. Moscú celebra ese ejemplo único de cooperación entre científicos de diferentes países en la lucha conjunta contra el coronavirus. La farmacéutica británica AstraZeneca ha anunciado este viernes que iniciará un ensayo clínico para probar su vacuna experimental contra la COVID, desarrollada junto a la Universidad de Oxford, en combinación con la vacuna rusa Sputnik 5. Se espera que combinar diferentes vacunas pueda mejorar la respuesta inmunitaria, ha señalado la compañía en un comunicado. AstraZeneca y Oxford anunciaron el 23 de noviembre que su vacuna experimental tiene una eficacia del 62%, cuando se administran 2 dosis enteras con un intervalo de más de un mes, pero sorpresivamente alcanza el 90% si se inyecta primero media dosis y luego una segunda dosis completa. La vacuna está elaborada a partir de una versión debilitada de un adenovirus del resfriado de los chimpancés, modificado con información genética del nuevo coronavirus para enfrentar las defensas del cuerpo humano sin riesgos de sufrir la COVID. En un estudio publicado este martes en la revista médica The Lancet, los científicos especularon que esta eficacia enigmáticamente alta se podría deber a que una primera dosis entera genera una respuesta del organismo frente al propio adenovirus del chimpancé y reduce el efecto de la segunda dosis. La media dosis inicial rebajaría este fenómeno y se llegaría al 90% de eficacia según esta hipótesis. La vacuna Sputnik 5 también utiliza adenovirus modificados, pero del resfriado humano y con un enfoque diferente. Los científicos rusos primero inyectan un tipo de adenovirus y 21 días después inoculan una dosis de refuerzo elaborada con otro adenovirus humano distinto para evitar que el cuerpo reconozca la segunda, el virus de la vacuna y lo bloquee. El 23 de noviembre, cuando AstraZeneca y Oxford anunciaron sus confusos resultados de eficacia de entre el 62 y el 90%, los responsables de la Sputnik 5 afirmaron que en su cuenta de Twitter que estarían felices de compartir uno de sus adenovirus humanos para intentar mejorar los resultados de la vacuna británica. Utilizar 2 vectores diferentes en las 2 inyecciones vacunales tendrá una eficacia mayor que emplear al mismo vector en las 2 dosis, apuntaron los científicos rusos. El Fondo Ruso de Inversión Directa ha saludado la noticia. Su director, Kirill Dmitriev, propuso colaborar a AstraZeneca el pasado noviembre. Este ejemplo único de cooperación entre científicos de diferentes países en la lucha conjunta contra el coronavirus desempeñará un papel decisivo para lograr una victoria final sobre la pandemia a nivel mundial. A partir de esto, lo que se está planteando es la posibilidad de una colaboración. Esto es una nota de hace una semana atrás, una colaboración entre ingleses y rusos para mejorar una vacuna, para cooperar, para confluir en las inteligencias de uno y en las inteligencias de otros en una vacuna que tendría una super eficacia en relación a las otras. Pero ¿qué pasa? Esto desnivela, esto desequilibra el mapa geopolítico que hay detrás de las vacunas. Pfizer-BioNTech, que es la que se está aplicando en los Estados Unidos, ahora también creo que se va a producir la Moderna, expresan claramente una situación geopolítica del mismo modo que esta confluencia posible o potencial entre rusos y británicos expresa otra. Digo, para entender o para al menos empezar a entender qué es lo que sucede, qué es lo que pasa detrás de ciertos titulares, detrás de ciertas campañas, detrás de ciertas expresiones en las que el gobierno argentino es presentado también a veces como si fuera un gobierno atolondrado, que decide mal las cosas, o a Ginés González García como si fuera un Papá Noel extraviado, ¿no? Bueno, nada de eso sucede. Esta es la realidad del mundo hoy. La rusofobia existe, las luchas geopolíticas existen también. Y esto a lo que estamos asistiendo forma parte de eso, de un mundo globalizado donde a la Argentina llegan ya de modo descarnado las disputas y las tensiones que suceden en todo el planeta. Y donde aquí algunos toman la agenda de los Estados Unidos en su rusofobia para
atacar al gobierno del Frente de Todos, atacar al gobierno de los Fernández. Como muchos, como muchas, hacemos votos para que prontito, la semana que viene, estén llegando las primeras dosis de la vacuna rusa, ojalá también la fase 3, que es la que va a permitir aplicársela a Putin y a todos los que tengan más de 60 años, bueno, se acelere en los tiempos. Mientras tanto, a seguir cuidándose del COVID-19 con distanciamiento, con lavado de manos, con alcohol en gel, y a seguir cuidándose de la infodemia y de la rusofobia que nos quieren imponer agendas que no son las nuestras. La nuestra es, y ustedes lo saben, la agenda de la solidaridad y de la salud. Solo con eso vamos a salir adelante.